Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan. Y aquí estamos como cada semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Hoy un tema muy controversial, hoy en compañía de mi amiga Julia. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, con el gusto de acompañarlos como cada semana trayendo temas de interés. ¿Qué te parece este tema? Muy interesante, fíjate que la donación de órganos es el acto más desinteresado y más bondadoso que podemos tener como seres humanos. Sin lugar a duda es algo que la sociedad representa una gran responsabilidad hacer ver y entender de algún modo que el punto más importante o más álgido al que tenemos que dirigirnos es a la sociedad para crear conciencia. Yo creo que los expertos hoy en el programa nos platican más a detalle qué es lo que de algún modo la gente debe de conocer de esto. ¿Vamos? Así es. Lalo, ¿qué hay para hoy? Cuéntame. Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el doctor Héctor García para platicar sobre la importancia de la donación cadavérica. También estará el doctor Carlos Alberto Mata hablando sobre el panorama actual de la donación en nuestro estado. No te pierdas Torre Urbana, ¿sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidad. Ya lo decía el doctor Julio y la doctora Julia al inicio del mismo, hoy con un tema que busca hacer conciencia y más en tiempos tan complejos como los que vivimos. Así es, Lalo. Realmente la pandemia nos vio afectado. La donación de órganos, todo nos vino a cambiar, ¿no? Aspectos muy controversiales que de alguna manera se ha generado de algún modo que la sociedad se frenara un poco en un fenómeno de conciencia, una reestructuración de cómo se va a dar y se va a llevar a cabo el proceso de donación. Se han llevado a cabo foros abiertos a nivel nacional e internacional para saber el comportamiento en otros países, qué hicieron otros países y qué debemos adoptar para que de alguna manera lo acuñemos y lo que de alguna manera convenga a nuestro país fomente la donación cadavérica. Ante este tipo de temáticas hay una pregunta muy importante que también le hago a usted, amigo televidente. Si en algún momento fallecemos, que esa es una realidad, ¿usted donaría vida? ¿Les parece si vamos a ver qué contestó la sociedad? Vamos. El 21 de julio de 1988 se realizó el primer trasplante de corazón en México. En nuestro país, más de 23,000 personas están a la espera de recibir un trasplante para estar sanos y hacer su vida normal. Incluso algunas personas lo requieren para salvar la misma. La donación cadavérica consiste en la donación de órganos tras haber fallecido. Pueden ser donantes las personas entre 2 y 80 años que hayan perdido la vida. Un dato interesante al respecto es que un donante puede salvar hasta 7 vidas. Le preguntamos a la Sociedad Tapatía si estaría dispuesta a donar sus órganos después de morir, y esta fue su respuesta. Según yo, lo que tengo entendido, se pueden donar como los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón. También las partes del tejido se pueden donar, las córneas de los ojos. La córnea, la piel, los pulmones y el corazón. Las córneas, el corazón, el hígado y cualquier otro órgano que pueda servir. Corazón, riñón, pulmón. Entre ellos también entra los huesos y la piel. Si tú tuvieras la decisión de donar o no, ¿cuál sería tu respuesta? Pues que sí, porque creo que uno al morir puede ayudar a las demás personas al donar esos órganos que quizás están en la lista de espera, que es, como se sabe, es muy larga. Y podría decir, o sea, de lo que tú vas a dejar, puedes ayudar a los demás. Sí, porque si yo ya viví, prefiero que una persona que está en lista de la donación esté
tenga un tiempo más de vida. Que sí, claro que sí. Si yo tengo algún órgano que pueda funcionar para otra persona que lo necesita, ¿por qué no? Si yo ya no voy a estar en este espacio, en lo terrenal, entonces sí quisiera que alguien más lo aprovechara. Sí me gustaría. Podría ser la única manera en la que todos como seríamos héroes, salvar a otras vidas. Qué bien se siente escuchar que estamos dispuestos, o que la mayoría de la población a la que entrevistó Lalo y Mario, está dispuesta a donar órganos, está dispuesta a brindar vida más allá de la vida, ¿no? Lamentablemente a veces por cuestiones familiares o desconocemos la dinámica de la situación, y ahorita la pandemia nos ha frenado. Sin lugar a duda, eso representa algo muy valioso que creo que el adoptar y buscar formas de que la gente se active en todo esto cambia mucho las cosas, ¿no? ¿Y hasta dónde saludamos a los paisanos, Julia? Estamos saludando hasta pasando la frontera, estamos llegando a nivel internacional a través de televisión de paga por Sky. Nos saludan en Chicago, en Seattle y en Los Ángeles. Lalo. También recordarles que este próximo 7 de agosto tenemos una cita en Expo Guadalajara, el segundo Congreso Nacional de Marketing Médico. Por supuesto que a través de las distintas plataformas de Torre Medios estaremos compartiendo el programa, información al respecto, un congreso de médicos para médicos. Y ya lo sabe, la prevención también está en Radio Cotorreando en la Torre, los martes de 7 a 9 a través de Éxtasis Digital 105.9 y El Sentir Médico por excelencia en HK960 los jueves. ¿Qué dicen los expertos, Lalo? ¿Vamos? Vamos con esto. Torre Urbana. Estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con el doctor Héctor García. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues, Julia, decíamos al inicio del programa que este es un tema muy controversial, que de alguna manera hablar sobre la cuestión de trasplante, pero hablar sobre la cuestión de donación cadavérica, de alguna manera siempre ha tenido un tono mitificado. Doctor, este tema de alguna manera representa una gran responsabilidad para la sociedad. Usted es un médico de casa y de alguna manera encabeza la coordinación en el Hospital Country 2000. Es un enlace directo con el centro estatal y que obviamente nos puede de alguna manera despejar dudas que nuestro auditorio a través de Torre Médica puede tener sobre este tema y sobre por qué se ha frenado tanto la donación cadavérica en el país y en el estado también. Bueno, hoy en día se ha frenado más que nada por la cuestión de la pandemia, ¿sí? Pero en sí la donación a nivel nacional ha ido incrementándose paulatinamente, cuando menos en los últimos 5 años, ¿sí? Actualmente, hace 5 años teníamos se mide por millón de habitantes las donaciones, por lo tanto teníamos tres donaciones por millón de habitantes hace 5 años, ¿sí? Y hoy en día aumentamos a 7 o a 8 por millón de habitantes, ¿sí? Lo que no tienen algunos otros países como de primer mundo, como es España, por ejemplo, tiene el 40 pacientes por millón de habitantes, Estados Unidos 37 por millón de habitantes, ¿no? Argentina, por ejemplo, tiene 17 por millón, Brasil tiene un promedio también de 20 por millón de habitantes, ¿sí? Entonces la donación en sí, como la donación cadavérica, ha tenido pues muchos mitos en relación a la donación, los problemas de tipos legislativos que se tenían anteriormente, ¿sí? Y hoy en día, pues, o sea, saber que la población cuente con que la donación pues es totalmente transparente, ¿sí? que no hay esos mitos que se venden órganos o que los secuestran para sacar los órganos, ¿sí? O sea, realmente todas las cuestiones de procesos que se llevan a cabo para poder obtener órganos, ¿sí? Pues es un proceso totalmente difícil, ¿sí? En el sentido de que hablar a una persona, a un pariente de que su familiar ha fallecido y que llegamos y les hacemos la petición de que si quieren donar, ¿sí? A veces es donde se encuentra principalmente el problema, sobre todo de no sé si mi familiar en vida, ¿sí? quería donar órganos, ¿sí? Entonces ese es uno de los principales problemas que tenemos, que nosotros como seres humanos, ¿sí? Nunca les informamos a nuestros seres queridos que el
el tener el deseo de la donación, ¿sí? Nos da miedo, ¿sí? Hablar a la familia de la muerte, ¿sí? Nunca pensamos en morir, ¿sí? Entonces cuando llega desgraciadamente un proceso de muerte, ¿sí? Por algún accidente o alguna enfermedad y que tuvo algún sangrado cerebral y que hace que su cerebro haya muerto y que por ende ese es un proceso totalmente irreversible, ¿sí? Y que nosotros lleguemos a hacer la petición de que si quieren donar, a veces es lo más difícil, que las familias, ¿sí? se presentan para poder tener la decisión de la donación, ¿sí? Entonces, el hacer énfasis en publicitarios, de que haya más donaciones, creo que esto puede aumentar más, ¿sí? la cuestión de hacer donaciones. Crear conciencia, Julia, ¿no crees? Sí, crear conciencia y platicarlo con la familia. Fíjate que hay mucho el mito, o sobre todo se escucha en la gente que su mayor miedo es que si soy donador de órganos y entro por una cuestión, me van a matar, ¿no? O me van a dejar morir para salvaguardar mis órganos o para que sea donador de órganos. Y no es así. Entonces, me gustaría, doctor, que nos platicara cuál es el proceso cuando no es donación cadavérica que lleva el ser un donante de órganos. Bueno, el primer paso que se lleva es primero que se llegue al diagnóstico, ¿sí? Que es de muerte encefálica, ¿sí? Para hacer ese proceso de muerte encefálica, pues se hacen múltiples estudios, ¿sí? Que son desde estudios eléctricos, que es un electroencefalograma, ¿sí? Para poder determinar si hay muerte hay que hacer 2 electroencefalogramas, ¿sí? ¿Sí? Uno ahorita, otro a las 5 horas, ¿sí? y que la actividad cerebral esté isoeléctrica. ¿Qué significa? Que no tenga actividad, ¿sí? Otra de las maneras de poder saber que tienen muerte encefálica son por estudios ya de gabinete y que es con una arteriografía, ¿sí? Entonces, al tener una arteriografía vemos de que ya no hay circulación, ¿sí? de la sangre al cerebro. Pero para poder nosotros entrar a la cuestión del proceso, primeramente se tiene que hacer el diagnóstico totalmente de muerte encefálica, ¿sí? Mientras, o sea, nosotros no podemos iniciar algún proceso en cuestión para poder hacer las peticiones. Es hasta que se hace el diagnóstico por su médico tratante, ¿sí? Hasta entonces se da aviso, ¿sí? Entonces a la coordinación para que hay un muerto encefálico, ¿sí? Entonces hasta entonces cuando uno puede acercarse primeramente al cadáver, ¿sí? Verificar que todos los datos específicos que el médico tratante haya hecho de que tiene muerte encefálica. Y después ya podernos que ellos le den la noticia a su familiar de que está en ese proceso, ¿sí? Y para que nosotros posteriormente poder ir iniciando las entrevistas con la gente, ¿sí? O sea, para poder llegar y poder hacer esa solicitud de que sean donadores. Esa parte, doctor, que mencionas, como los hospitales públicos, los hospitales privados, obviamente se apoyan de un comité que representa toda una cuestión multidisciplinaria. El objetivo, el costear, por ejemplo, un estudio de muerte encefálica, representa de alguna manera para hospitales autorizados para la procuración de órganos un aspecto de inversión en cuestión de costos. A veces no se cuenta con el equipamiento y no se dispone de las herramientas necesarias para poderlo verificar. Esa planeación estratégica yo creo que representa parte de las propuestas que podrían en un momento dado facilitar que se dé más a menudo en un momento dado y llegar a una condición de capacitación en espacios donde de alguna manera puede ser más proactiva esa condición, unidades de terapias intensivas, hospitales obviamente con permisos para llevar a cabo esto y equipos de profesionales ampliamente capacitados para poder en un momento dado darle a la familia, en este caso a los deudos, la confianza de que se llevó a cabo un escrutinio confiable y seguro y que no se está dando una condición que es parte de esos mitos de los que usted hablaba en un principio sobre aspectos que la gente de repente no tiene la confianza y de repente piensa que por algún descuido clínico se descuidaron y se desatendieron detalles técnicos. ¿Cómo crees tú que podríamos de algún modo cambiar ese concepto o crear un concepto externo que apoye a los hospitales de mediano
o menor tamaño en hospitales de tercer nivel que no cuenten con esta estructura, pero que formen parte de un sistema ya sea integrado al sistema de salud federal y de cada estado para poder facilitar este tipo de trabajo? Bueno, o sea, primeramente nos vamos a echar una porra al estado de Jalisco, ¿sí? Es el único estado en el que el Consejo Estatal de Transplantes, por ejemplo, tiene un electroencefalograma para poder hacer esos tipos de diagnósticos, ¿sí? Para el apoyo principalmente para todos aquellos centros que tienen las licencias para poder donar, ¿sí? ¿Sí? Y para poder llegar a las cuestiones de diagnóstico, ¿sí? Entonces ese es un logro muy importante que se tiene de que el centro estatal de trasplantes lo tiene, lo que no tiene ningún otro centro a nivel de toda la República. Generalmente todos esos equipos para llegar a un diagnóstico de muerte encefálica, ¿sí? lo tiene que tener cada uno de los hospitales. Y dentro de la infraestructura que para poder obtener muchas las licencias para poder hacer la cuestión de donaciones, ¿sí? Es exactamente pues que cuenten con esa infraestructura, ¿sí? Así como la que contamos en el Hospital Country 2000, ¿sí? Tenemos electroencefalogramas, tenemos para equipos nucleares, equipos de tomografías para poder llegar a las cuestiones diagnósticas, ¿sí? Un equipo de laboratorio pues amplio para poder llegar a hacer todas las determinaciones desde el grupo sanguíneo, que es muy importante, que es la primera fase para poder seguir, para ver quiénes pueden ser los principales receptores en un momento dado para los órganos, ¿sí? Laboratorios de compactibilidad, ¿sí? Que no es tan fácil, o sea, porque hay pocos laboratorios, pocos técnicos en el estado que hacen ese tipo de estudios, ¿sí? Para poder determinar qué órgano o a qué persona se le puede brindar ese órgano. Pero lo principal creo que debemos de enfocar, ¿sí? Es de que nosotros en vida demos a conocer a nuestros familiares de que nosotros queremos ser donadores. Es la primera fase, porque el primer obstáculo que a veces obtenemos cuando tenemos este duelo, este proceso, ¿sí? Es exactamente, no sé si él quería ser donador, ¿sí? ¿Sí? Y otros a veces dicen, sí quería ser donador, pero nomás dijo, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una donación donde el familiar decía, sí, mi familiar quería donar, sí, pero nomás quería donar el corazón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya cuando les explicamos y hacemos, o sea, dicen, pues es que dudamos que dar los demás órganos, ¿por qué? Porque no sabíamos si quería realmente donar el resto de sus órganos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es principalmente hacer ese hincapié a sus familiares de que quieren ser donadores, para que cuando suceda este proceso de una muerte encefálica, ¿sí? pueda ser más factible y más fácil a la familia tener esa decisión de donar esos órganos para dar más vida a más personas. Es una experiencia que yo creo que como ser humano, como familiar de alguien que ha recibido un órgano, despertar conciencia. Sé, y se lo decía antes de empezar esta grabación, el aspecto importante que representa que la gente tengamos la motivación de preguntarnos unos a otros si estaríamos dispuestos. En la sección de Torre Urbana nos encontramos con la grata sorpresa de que todos respondieron que sí estarían dispuestos a donar y tomar en cuenta que es una causa que puede dar vida a un tercero y cambiar de alguna manera su forma de vivir con cualquier órgano, pero es importante contemplar aspectos. Lo invito a que se quede conmigo en la sección de Mesa de Expertos para hablar más a detalle sobre aspectos técnicos que la gente debe de conocer sobre una transportación de un órgano, el tiempo en que se debe de llevar a cabo esto. En la sección lo platicamos más a detalle. ¿Se queda con nosotros? Sí, claro que sí. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La donación cadavérica sucede a consecuencia de una muerte encefálica y es cuando se puede otorgar todos los órganos sólidos como el corazón, hígado, riñones, páncreas o pulmones, además de los tejidos antes mencionados. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Amigos, la Torre abrió sus puertas.
Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Necesitas encontrar un doctor de confianza? FindDoctor.com, el directorio médico digital donde puedes encontrar al especialista que necesitas. Analiza su perfil según horarios de atención, servicios que presta y su experiencia. Tus likes le darán una calificación haciendo que más gente los conozca. Contáctalo y reserva tu cita. Además, puedes ubicarlo en nuestro mapa interactivo. FindDoctor.com, tu experiencia de salud online. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. FindDoctor y Torre Médica te invitan a participar del segundo Congreso Nacional de Marketing Médico a llevarse a cabo en Guadalajara. Un congreso elaborado por médicos y paramédicos donde podrás aprender todo lo relacionado al marketing médico y los servicios de salud. Los esperamos este 7 de agosto en Expo Guadalajara. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales o a través de nuestros datos de contacto. No te lo puedes perder. FindDoctor, Centro del Riñón Guadalajara, Imagen Médica, Hospital Country 2000, Farmacias Guadalajara y Torre Médica Centro del Riñón invitan. ¿Ya conoces los beneficios que FindDoctor.com te ofrece? Déjame explicarte. Crea un acceso directo en la pantalla principal de tu smartphone e ingresa inmediatamente a la página. Utiliza el buscador en tiempo real para ubicar al especialista que necesites. En su perfil encontrarás una galería multimedia, el contacto, la experiencia y los servicios que presta. Comparte y refiere a tu médico de confianza en todas las redes sociales. FindDoctor.com, tu experiencia de salud online. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Cuidas tus órganos principales.
La prevención es importante y por ello hoy te dejamos algunos consejos nutricionales y de estilo de vida para que el cuerpo se mantenga sano. Fundamental es introducir la actividad física en nuestro día a día, bien sea antes de ir al trabajo, en un descanso de este o cuando terminemos la jornada laboral. La receta óptima: hacer deporte 3 veces por semana. Aunque el cuerpo es un complejo sistema biológico donde cada elemento cumple una importante misión y se interrelaciona con los demás, en el organismo destacan 6 órganos vitales que hay que mantener en forma para disfrutar de buena salud. Corazón. Es necesario hacer deporte un mínimo 3 veces por semana para mantener el corazón activo y sano. Por otra parte, conviene introducir en la dieta aceites de onagra y prímula, además de ingerir diariamente vitaminas del grupo B y E. Cerebro. El realizar ejercicios de memoria y tomar omega 3 al día te permitirá tener una mente y memoria fresca, además de ayudarte a la concentración óptima del día. Hígado. Es el filtro desintoxicador natural del cuerpo. El buen cuidado del hígado pasa por procurar una dieta sin productos tóxicos, alcohol, grasas saturadas, aditivos o determinados medicamentos. Además de no automedicarse, ayudará a mantener tu hígado en buenas condiciones. Intestino. Una dieta rica en fibra, frutas, verduras, cereales integrales y en probióticos, yogur, alimentos fermentados y oligofructosa favorece el equilibrio de la flora intestinal y el buen estado de las mucosas de sus paredes. Por otra parte, algunas semillas como la linaza y la glutamina protegen la mucosa intestinal. Estamos de regreso en su programa Torre Médica, con el gusto de saludar al doctor Carlos Mata. Es el jefe del Centro Estatal de Trasplante de Órganos. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema muy interesante y buscamos concientizar a la sociedad acerca de la importancia de donación de órganos, ¿no es así? Así es. Doctor, sé que en tiempos de pandemia hubo una condición de reestructuración, de duda de cómo se debería manejar esto. Yo creo que Jalisco ha sido de alguna manera un puntal y un semillero sobre la reorganización de aspectos técnicos para establecer una dinámica y que entender que Jalisco tiene un gran equipo de colaboradores que se ha esforzado, aún en tiempos de pandemia, en el encierro, trabajaron a distancia y hoy ya en cuestiones presenciales tenemos que contemplar que la donación cadavérica es algo en la que todos tenemos que comprometernos. Sí, como usted dice, doctor, hubo una recomendación a finales de febrero del año pasado, principios de marzo, por parte del Centro Nacional de Trasplantes, nuestra autoridad, de suspender por algún momento las donaciones de cadavéricas, y fue lo que se hizo hasta que no se conociera cómo actuaba este virus, y fue lo que hicimos, suspender durante aproximadamente unos 6 meses, y después que se empezó a conocer cómo actuaba esto, empezamos a formar programas para cómo hacer el proceso de donación cadavérica. Esto entiendo que representaba parte de un proceso en virtud del desconocimiento de los protocolos y se empiezan labores de protocolización para que los hospitales con licencia para trasplantes puedan pasar de alguna manera un cierto perfil técnico y obviamente una evaluación técnica por parte del centro estatal. Sé que Jalisco, como otros estados de la República, tiene una condición y una necesidad, pero Jalisco adolece sin lugar a duda de un gran número de gente en espera de un trasplante de órgano. ¿Los números cómo están, doctor? Sí, tenemos una lista estatal algo grande, más de 5.400 pacientes en lista de espera, de los cuales casi 5.000 de estos, o sea 4.900 más o menos, están en espera de un riñón, ¿sí? Y aproximadamente más de 800 en lista de espera de una córnea, que son los órganos y tejidos que más se necesitan en este momento en el estado. El aspecto de reactivación, doctor Carlos, ¿crees que se deba de alguna manera a algún aspecto social, algún aspecto de tipo administrativo que deba a la sociedad de alguna manera contribuir a primero entender, segunda, de alguna manera a destrabar en nuestra mente ese razonamiento de que la donación está por demás bien regulada? Sí, que entiendan que en todas las donaciones donde está el Consejo Estatal, que es en todo el estado, en los hospitales que tienen licencia, que es IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, hospitales privados, todos los hospitales están y trabajan en conjunto con nosotros y entiendan de que todo está llevado de manera legal y que vean que no hay un tráfico de órgano, que no se está matando a nadie para extraer esos órganos y que se hace donde tienen licencia de procuración y licencia de trasplante para el programa específico. Decía algo, Julia, recordarás que el doctor Héctor hizo mención de algo que
El estado de Jalisco es uno de los estados que afortunadamente cuenta con un equipo de electroencefalografía independiente para apoyar en un momento dado a los hospitales que no cuentan con las herramientas necesarias para confirmar en un momento dado una muerte encefálica, que representa parte de las obligaciones antes de llevar a cabo un abordaje con la familia, con los deudos. Esa parte yo creo que es una herramienta muy valiosa y que sé que el coordinador del Estado, en este caso el doctor Francisco Monteón, ha sido de alguna manera también semillero de que estos aspectos se cuiden en todo momento y que obviamente el equipo que tiene muchos años trabajando en este proceso se ha dado cuenta que los hospitales públicos y privados tienen que mancuernarse, tienen que hermanarse para poder facilitar en un momento dado llevar a cabo, pero interactuar con otros estados, doctor Carlos, ¿qué es lo que de alguna manera representa? Tenemos, como usted menciona, doctor, ese electro a disposición de los hospitales públicos y privados en el estado, y también tenemos algún convenio de colaboración, por ejemplo, administrativa y de conocimiento con otros estados para que sepan cómo se trabaja en el estado de Jalisco y que aprendan del estado de Jalisco. Como usted lo menciona, tenemos mucho tiempo en eso, ya cumplimos ya 21 años en el Consejo Estatal de Trasplantes, la creación, y muchos estados voltean a preguntarnos cómo estamos trabajando, qué hacemos para fomentar, qué hacemos para que se tenga la transparencia en estas áreas. Esa transparencia de la que de alguna manera el auditorio tiene que entender que se habla, ha sido yo creo que un trabajo muy arduo, porque han pasado por altas y por bajas, de repente se vivieron momentos de crisis, el Estado es un Estado con una gran necesidad, pero yo creo que eso los ha enseñado de alguna manera a poder planchar y plasmar criterios muy definidos sobre situaciones que de alguna manera tengan que beneficiar a la gente con mayor necesidad. Las instituciones públicas y privadas pararon su labor en trasplantes en todos lados, porque obviamente había que establecer otros programas, pero hoy que se reactiva, ¿qué debemos dejarle a la sociedad para que se quite ese miedo? Además de decir que es un donador más, que su familia lo sepa, ¿qué otros aspectos debe de conocer? Ya como ya lo mencionaron hace rato en la plática, que la familia conozca tu deseo de ser donante, y nosotros como médicos y como consejo explicarle bien a las familias donadoras que su familiar se corroboró la muerte encefálica, que su familiar a lo mejor él tenía la intención de donar y se convierte, y que respeten su intención de donar y que vean que hay una transparencia en esto. No se va a hacer una petición de órganos a un amigo o a un conocido, tiene que ser un familiar, y es una opción de donación que la familia son los únicos que nos pueden autorizar ese deseo. A pesar, doctor, de que mi deseo sea ser donador de órganos, que yo tenga, por ejemplo, en mi licencia de conducir, que te preguntan que soy donador, si mi familia se niega a que yo sea donador, ¿no se cumple mi voluntad? Por desgracia no, exactamente, es un deseo, es una opción de la donación. Y pues lo que decimos que hay que convencer a nuestra familia de que nuestra intención en vida era convertirnos en donantes y llegar a ese momento. Hasta que, perdón, pero quiero de alguna manera dejarle, Julia, esto, y que de alguna manera esa parte, si esta cuestión se legislase de manera clara, en donde la voluntad quedara plasmada en algún documento, en donde la familia tenga constancia de que él quería ser un donador, ¿sí? Porque muchas veces viene algo que seguramente se vive y que lo hemos escuchado. La gente dice, es que yo lo quiero regresar completo como se fue. Es uno de los mitos sociales muy frecuentes, pero yo sé que representa una forma de promover, pero también la gente de alguna manera tiene miedo de que eso se convierta en algo de mal uso. Si nos vamos, perdón que le cambie un poquito la respuesta, doctor, por lo que nos contestan nosotros las familias, yo creo que si de 10 personas que abordamos, solo una o dos dudan mucho en la donación, en que no quiera. Aquí en Jalisco, por ejemplo, la familia sí acepta la donación. El problema normalmente, y lo que vemos nosotros como consejo, somos nosotros los médicos en creer en la muerte encefálica, porque ya sabemos que es un paciente que tiene deterioro neurológico y ya no va a ser recuperable. Y a veces los médicos decimos, ya déjalo, pásalo, piso, y que pues ni modo. Y lo que tenemos que entender como médicos que no estamos en el proceso de donación, que si es un paciente con muerte encefálica, háblale a tu coordinador, háblale al Consejo Estatal de Trasplantes para que ese paciente con estado neurológico en deterioro se pueda convertir en un potencial donante. Sí, no tanto una legislación, porque hay países, doctor, que se han convertido a obligarlos a ser donantes
de alguna manera, y no se ha visto mucho el incremento. Esa parte, leía por ahí algunos aspectos en donde la capacitación en las áreas de oportunidad, como son unidades de cuidados intensivos, representa de alguna manera los sitios claves donde hay que tocar. Sí. Por ahí se dejaron en algunos congresos que tenemos que ser un poquito más enfáticos con esos médicos que tienen la capacidad y que tienen la constante de estar viendo pacientes de ese tipo, saber que el paciente va progresando una condición y que potencialmente puede convertirse, pero que una llamada o un aviso a tiempo puede cambiar, porque el estado clínico de un paciente en un estado de declive clínicamente puede dejar de ser un potencial donador y perderse esa oportunidad, ¿cierto? Exactamente. Entonces hay que educar a nuestros médicos, ¿no? Exactamente, servicios de urgencias, de terapia intensiva, que son los que normalmente manejan pacientes en deterioro neurológico o con algún trauma. Así es. Esa parte yo creo que tenemos entonces que retomar, y yo creo que sí es importante ese detalle. Si de 10 familias que se abordan, son una o dos las que a veces nos dan una negativa, pero nos encontramos de repente con una puerta cerrada en una unidad de terapia intensiva porque el médico tratante y en las instituciones públicas representa una labor diferente. El paciente que va a ser un potencial donador empieza un abordaje clínico distinto, desde análisis, estudios, cuidados, evaluaciones, aspectos administrativos, técnicos, que creo que eso lo vives en tu día a día desde hace más de 21 años. Por lo tanto, yo creo que esa experiencia que nos transmites le debe dejar claro al auditorio que el Consejo Estatal está trabajando sobre este tema, que entonces tenemos que buscar cuáles son las puntas o las partes sensibles en las que debemos de trabajar, ¿no? Sí, exacto. O sea, nosotros lo vemos claro que en los hospitales debemos de priorizar esto, las áreas de ingreso a nuestros hospitales, como terapia intensiva, ya mencionaba, como urgencias, de que sepan de que si tengo un paciente con algún trauma, con un EBC hemorrágico que ya no es recuperable, que ya no responde a estímulos neurológicos, tenemos que verlo y canalizarlo al área de donación. ¿Cómo crees tú, Julia, que podríamos hacer algo más para que los médicos que no tengamos esa sensibilidad y esa actitud y esa prestancia podamos cambiar un poquito ese chip? Pues es cuestión de educación, realmente, y si queremos cambiar las estadísticas, los médicos vamos pegados de la epidemiología y de la estadística. Si queremos cambiarlas, tenemos que empezar a cambiar el chip y empezar a tener conciencia de lo que es la procuración de órganos y lo que implica el ser un donante o el recibir un órgano que nos cambia realmente el pronóstico de vida. Esos aspectos técnicos, yo creo que, doctor, los tenemos que plasmar, tenemos que crear más foros de orientación. No se trata de convencer, se trata de concientizar, sí, y de que conozcan que hay más formas de poder trabajar de manera conjunta a través del consejo. Yo creo que de repente sentimos como que ese desconocimiento de que están para orientarnos y no para criticar lo que se está haciendo en cada hospital. De repente esa parte de revisar nuestros procesos, a veces la descalificamos cuando el objetivo es que la gente que está cerca de las unidades donde se puede dar este tipo de situaciones despierte una alerta para que esa gente que está en espera cambie su vida, ¿no? Sí, nosotros como consejo entiendan que no somos una autoridad que castiga ni que bloquea ni nada un hospital o algo. Lo que hacemos es fomentar a tener la cultura de la donación, capacitar, actualizar en todos, tanto en lo médico como en lo legal, a los hospitales y a los profesionales de la salud. Esa instancia yo creo que realmente es parte de lo que la gente tiene que entender, y que muchas veces ese tipo de procesos hasta uno como médico desconoce. Digo, si no estás en este ambiente, pues no lo conoces. El que está en otro entorno tampoco lo conoces. La gente tiene que entender que para poder llevar a cabo el proceso de una donación se pasa por todo un largo andar de horas y en algunos momentos hasta de días, sí, para poder ejecutar esta acción. Por lo tanto, a la gente que nos ve a través de la pantalla, yo creo que tienen que tomar en cuenta que esto es una motivación para que tú, que nos ves a través de pantalla y tienes en tu mente y en tu corazón el deseo de ser un donador, se lo transmites a tus familiares y se los hagas saber para que, si dado el momento llega esta experiencia, sepan que tú tenías la intención de hacerlo por cambiar una vida más. Carlos, te pido que nos acompañes en la sección de Mesa de Expertos para platicar con el doctor Héctor más a detalle sobre aspectos técnicos y obviamente entender que tanto lo técnico como lo legal como lo médico son una conjunción. ¿Te quedas? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica.
Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-1347-61. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Fine Doctor y Torre Médica te invitan a participar del segundo Congreso Nacional de Marketing Médico a llevarse a cabo en Guadalajara. Un congreso elaborado por médicos y paramédicos donde podrás aprender todo lo relacionado al marketing médico y los servicios de salud. Los esperamos este 7 de agosto en Expo Guadalajara. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales o a través de nuestros datos de contacto. No te lo puedes perder. Fine Doctor, Centro del Riñón Guadalajara, Imagen Médica, Hospital Country 2000, Farmacias Guadalajara y Torre Médica Centro del Riñón invitan. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítalos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, tu amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La donación de órganos toma órganos y tejidos sanos de una persona para trasplantarlos en otra. Los especialistas dicen que los órganos de una persona donante pueden salvar o ayudar hasta 50 personas. Los órganos que se pueden donar incluyen órganos internos, riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, hueso y médula ósea y córnea. La mayoría de las donaciones de órganos y tejido ocurre cuando el donante fallece, pero algunos pueden ser donados en vida. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Estamos de regreso en Mesa de Conclusiones. Nos acompañan el doctor Héctor García. Doctor, me gustaría platicar y que sepa nuestro público, a partir de que nosotros tenemos una donación de órganos, a partir de que obtenemos nosotros el órgano, ¿cuánto tiempo tenemos para nosotros encontrar ese receptor?
Bueno, primeramente para poder obtener órganos, ¿sí? Tenemos que empezar a preservar el cadáver, ¿sí? Esa es la primera etapa dentro de la donación, ¿sí? Preservar el cadáver y mantener, ¿sí? esos órganos, ¿sí? Viables para poder extraerlos y para poder entonces hacer el trasplante. ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender de cada paciente, ¿sí? Hay pacientes que a veces tardamos hasta más de 24 o 48 horas en preservarlo para poder posteriormente hacer la extracción. Y esto pues empieza a rodar un engrane totalmente de buscar receptores, ¿sí? Estar viendo a quién sería el más ideal para recibir ese órgano. Una vez que se extraen esos órganos, pues tenemos ahora sí bomba de tiempo, ¿sí? Y va en tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los riñones son los que tienen una preservación más larga, ¿sí? Que puede ser hasta 24 horas para poderlos trasplantar, ¿sí? Un hígado, ¿sí? 12 horas, ¿sí? Un pulmón, ¿sí? 12 horas. Un páncreas, ¿sí? Son 8 horas, ¿sí? Un corazón, que es el más corto, son 4 horas. Entonces, el engranaje para poder hacer las extracciones, ¿sí? Buscar quiénes son los receptores es muy importante para minimizar cuando ya se extraen, para poderlos otra vez trasplantar. Entonces el tiempo es muy corto, ¿sí? Los tejidos son los que son un poco más largos, ¿sí? Una córnea hasta 7 días, ¿sí? Para poderla trasplantar, y hueso, pues, o sea, hasta se preserva y puede tener hasta más de 5 años para poderlo después utilizar. Entonces, los órganos que son pediculados, que requieren de sangre para poder estar vivos, ¿sí? Requieren de tiempos muy cortos. Por lo tanto, el engranaje y el ponernos de acuerdo con las instituciones que pueden tener el posible receptor, ¿sí? Sea en el mejor tiempo, el más corto, para también ese órgano pueda ser viable y pueda funcionar adecuadamente y le pueda dar una vida a largo tiempo. Ese aspecto técnico que de repente nuestro auditorio tiene que conocer, cómo se da la dinámica, facilitar las cosas a través de sistemas como en este caso en nuestro estado SAMU, que en un momento dado no toda ambulancia puede transportar en un momento dado órganos, y se regula de alguna manera esto, o lo podemos transportar en un momento dado. Si un órgano va a salir de centro médico a un hospital como el Hospital Civil, ¿puede ser transportado de manera normal? Preferentemente lo que decimos en el estado es de que sea una ambulancia. Nosotros en el Consejo nos apoyamos del SAMU para el traslado de algún órgano o tejido del equipo quirúrgico, porque si se va usted, doctor, en su vehículo particular con un riñón y tiene un accidente, se presta muchas cosas de que digan por qué van el doctor en su vehículo particular, tuvo un accidente, es tráfico o algo. No, de que vean aparte de que se minoriza el tiempo de traslado por un vehículo con códigos, y aparte de que vean que se va en un vehículo oficial. Esto entiendo que como parte de las estrategias que están ya protocolizadas por parte del Consejo, en este caso, ¿qué sucede cuando el Estado recibe un llamado, ¿sí? Para la referencia de otro órgano, y obviamente cómo identificar a dónde debe ser referido? Exacto, como usted dice, doctor, a veces el Centro Nacional de Trasplantes, el CENATRA, nos habla y nos pone a disposición algún órgano para el Estado, y nosotros como Consejo tenemos el acceso a la lista estatal de lista de espera, y nos ponemos en contacto en base al orden cronológico de esa lista con los potenciales hospitales receptores para eso. Pero ya habrá hospitales que nos digan que a lo mejor o no tienen la forma de la logística de trasladarse de aquí al estado, a la Ciudad de México o algún otro estado, y ellos declinan, o porque sus pacientes no son localizables, o porque sus pacientes no tienen protocolo completo. A veces es lo que hay que ver, el que nosotros ayudamos en la logística, pero también interfiere mucho en el que si el paciente está localizable y tiene su protocolo. Leía la importancia que hay sobre la cuestión del análisis de costear en un momento dado, porque la procuración representa una inversión para el Estado que va a procurar, como para de alguna manera la logística de traslado. Es un tema que representa a veces un conflicto
y algunas veces se declina un traslado porque no hay los medios propicios y ese órgano o tejido se pierde. ¿Qué sucede en esos casos? Sí, por ejemplo, hay dos vertientes cuando va a hospitales públicos o privados y no se entiende la logística para que un hospital público acuda a ese estado por algún medio de transporte de con ellos, algún SAMU o alguna área para ir a sacarlos del estado y acudir, declinan ellos, o a veces que sepan los hospitales privados de que tienen que pagar esos gastos de procuración de Jalisco a Nayarit o de Jalisco a Durango, de que sepan que tienen que costear a lo mejor esos gastos del traslado del equipo para traer ese órgano. Entre estados, si algún consejo, un organismo independiente tuviera la capacidad de financiar una parte proporcional, porque muchas familias que están en un proceso de espera a veces no tienen una condición, y voy a hablar de instituciones públicas, ¿sí? Como IMSS, ISSSTE o hospitales civiles. Si no se cuenta con el recurso financiero, sucede que las familias se quedan en stand-by y obviamente ese órgano pues tiene que pasar a una condición donde alguien tenga la capacidad financiera de este tipo. Sé que esto no está regulado por ustedes, esto viene desde arriba y la evaluación y la planeación para poder acceder. ¿Qué se puede en un momento dado proponer o sugerir para que esto de alguna manera tenga una dinámica diferente y llegue a más personas? Por ejemplo, ahorita el ejemplo que ponía usted, el ISSSTE, el IMSS tiene un poquito de más recurso para trasladar o pagar gastos de traslado, de procuración. Un hospital civil a lo mejor no lo cuenta, pero lo que hemos hecho, por ejemplo, convenios con otros estados, es de que en alguna vez hubo un donante en Guanajuato, el SAMU no puede irse a otro estado, pero nos fuimos de aquí de Guadalajara a Lagos de Moreno, se acercaron a una ambulancia, también hicieron el traslado de León lo más cercano a Lagos y se hizo el traslado y ya no me lo trajimos en el helicóptero. Es lo que hacemos también en contacto y en convenio con otros estados para agilizar estos procesos. Esto es de alguna manera ir buscando las formas, que yo creo que si estamos hablando de un concepto de reactivación, estamos hablando de un contexto de reestructuración también ideológica. Nosotros como profesionales que trabajamos en un ámbito hospitalario, algunos públicos, en otros privado, pero tenemos que buscar las formas de apoyar en un momento dado y crear en un momento dado a través de los órganos reguladores que se fondee en un momento dado y se apoye en un momento dado esa misiva con el objetivo de poder darle la oportunidad a más gente que tenga una condición. Yo creo que eso tiene que estar muy bien regulado porque obviamente se puede prestar, como decía, a una condición de malinterpretar, sí. Pero el que existe en un momento una organización que busque fomentar, ¿sí?, la donación y existir un fondo de apoyo en el que se disponga en un momento dado a través del consejo para aquella gente que no cuente con el recurso. Obviamente puede ser recurso federal, puede ser recurso estatal, pero que se destine de manera estratégica para que aquellos pacientes que no tengan la forma, en un momento dado se pueda decir que ese recurso pueda ser aprovechado de manera estratégica y analizado de manera pronta por los de área de trabajo social, por la gente que en un momento dado conoce la situación. Y decía algo importante antes, de repente se tiene una procuración y se le llama a cuántos y no tenemos acceso a esa persona. Sí, no, a veces hay hospitales que tienen listas de esperas muy grandes y les llaman desde 10 pacientes hasta más de 100 en lista de espera y que no están localizables, no contestan, no tienen su protocolo actualizado o no tienen la forma, la logística en ese momento de trasladarse a ese hospital donde se genera la donación. Y viene un fenómeno que estamos experimentando, yo creo que todos, y les está llegando la información a ustedes en el consejo, de tenemos que actualizar protocolos porque el tiempo de pandemia hizo que los protocolos perdieran vigencia. ¿Qué se está haciendo al respecto, doctor? Bueno, hoy en día se tienen que actualizar, inclusive por cuestiones legales, ¿sí? Tenemos que estar frecuentemente viendo nuestra lista y estar viendo los pacientes que están en lista de espera.
y que estén vigentes en cuestión protocolaria, ¿sí? Esto es algo que cotidianamente se debe de realizar, ¿sí? Normalmente decimos que cada 6 meses hay que estar checando a todos los pacientes que están en lista de espera, ¿sí? Cuando menos en los primeros 10 lugares de cada una de ellas, ¿sí? Y ver que estén en condiciones ya en ese momento, de que en cualquier momento que si llegue un órgano estén en condiciones para poder ser trasplantados. Con respecto, doctor, al tema de la supervivencia de los órganos, ¿qué sucede con ese monitoreo? ¿Cómo lo llevamos a cabo tanto los hospitales como el consejo? Bueno, hay que recordar que el trasplante, sí, pues es dar vida, es la mejor calidad de vida para el paciente, que esto hace que su vida se prolongue, ¿sí? Claro que un órgano no dura el 100% para toda la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen promedios de vida el injerto, y tiene también promedios de vida las personas, ¿sí? Hoy en día aquí en México, ¿sí? La sobrevida, hablando de riñón, por ejemplo, tenemos el 85% de pacientes sobrevive su injerto a los 5 años y un 70% a los 10 años, ¿sí? En cuestión de hígado tenemos una sobrevida del 70% a 5 años y del 50% a los 10 años, ¿sí? El pulmón pues tiene una sobrevida del 40% a los 5 años y de un 20-30% a los 10 años, ¿sí? O sea, cada órgano va a depender, ¿sí? de qué sobrevida puede tener, ¿sí? Ya que el fantasma principal que tenemos siempre en cuestión del receptor es el fantasma del rechazo, ¿sí? ¿Sí? Hay que recordar de que nadie somos idénticos, ¿sí? Que todos tenemos diferentes genes, ¿sí? Y por lo tanto nuestro organismo siempre va a actuar en formación de querer rechazar aquel tejido que no es de nosotros. Y para ello requieren del tratamiento médico de por vida, ¿sí? Que son los inmunosupresores, ¿sí? Para disminuir este factor de riesgo, ¿sí? Que es el rechazo. Y también recordar de que para ver una donación se requiere pues el principio básico, que es el grupo sanguíneo, ¿sí? ¿Sí? No todos los órganos se pueden poner a todos, ¿sí? O sea, se sigue el mismo criterio que una transfusión sanguínea. El grupo O recibe del O, el grupo A es el que puede recibir del O y del A, el grupo B recibe del O y del B, el AB recibe del A, del B y del O, ¿sí? O sea, se sigue el mismo criterio. Y luego de ahí las pruebas de compatibilidad. ¿Qué tanto hay de cuestiones de compatibilidad? ¿Sí? Hay clasificación, clase 1, clase 2, de Q, de R, ¿sí? Y cada uno tiene subtipos. Y para decir que son idénticos, pues tienen que tener todos esos subtipos. ¿Quiénes son los que tienen todos los subtipos genéticos? Pues solamente aquel gemelo homocigoto, ¿sí? Es el único. De ahí más, nadie somos idénticos. Por lo tanto, los factores de riesgo de un rechazo a futuro sí son inminentes y que en un momento dado nuestro organismo va a actuar defendiendo aquel tejido que no es de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Aunque no sabe que nos está dando una vida, ¿no? Pero sí debemos de estar vigilándolo de por vida, ¿sí? ¿Sí? Con seguimiento laboratorial, con seguimiento de que esté tomando su tratamiento inmunosupresor. Un aspecto muy importante, doctor Carlos, gracias por hacernos el honor de acompañarnos. Doctor Héctor, como parte de la familia de Country 2000 y como parte de la coordinación de ese hospital, a los dos les agradezco porque creo que esto da mucha tela de dónde cortar. Este foro se abre para de alguna manera despertar más conciencia en profesionales y familiares para que esto se reactive de manera importante después de la pandemia y que de algún modo la oportunidad de entender y comprender más a detalle que esto está bien regulado a conciencia es en beneficio de aquellos que están en espera. Nos vemos la próxima semana en Torre Médica. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron